Muy bien, doctores, compañeros de primer año de la residencia e invitados, estamos atendiendo esta clase. Sabemos todos como parte del programa del Seminario de Investigación del PUEM UNAM Pediatría 2024-25 en nuestro Hospital de Especialidades Pediátricas SIMS Bienestar. Esta es una clase muy importante porque es prácticamente poner sobre la mesa los términos, ese lenguaje que podría parecer confuso, ambiguo, indefinido, desconocido para quienes empiezan en la carrera de la preparación en la pediatría y que tarde o temprano van a darse cuenta que en realidad es parte de la jerga habitual del pediatra o del profesional de la salud que quiere mantenerse activo en la generación y uso o utilización juiciosa del conocimiento. El diseño de proyectos de investigación clínica, pues alude a eso, a contar con herramientas que nos permitan circular en el acto médico, que es un acto clínico y que permanentemente estamos expuestos, sea en el proceso asistencial, docente o en el propiamente investigativo, a fenómenos que tendríamos que cuestionar. Es parte de los atributos generales del personal de salud, el ser inquisitivos, eh, escépticos. Y bueno, aquí vale la pena recordar las bases etimológicas de clínico. ¿Y por qué darle importancia a esa expresión de lo clínico en el acto investigativo? Pues porque lo clínico es aquello por lo cual alguna persona o grupo de personas con distintos grados de vulnerabilidad, de distintos motivos, acuden a uno como su médico, representado aquí gráficamente como el paciente, y en el que confluyen muchas herramientas y atributos de las personas y de las organizaciones que conformamos estas personas alrededor de un paciente. Responsabilidad, ética, estado basal o caracterización de los sujetos, maniobras de intervención, sean terapéuticas, diagnósticas, inferencias pronósticas. Sabemos que se aplican también preceptos filosóficos, preceptos morales para algunos, y que bueno, hay dos avenidas principales que confluyen aquí en el paciente para que uno tome las decisiones más juiciosas. Al final, ese nicho, ese nodo, más bien ese nodo o inciso que sucede entre uno como médico o equipo de médicos y enfermeras, o médicos y enfermeras y químicos, o médicos y enfermeras químicos y nutriólogos y psicólogos, y así se va haciendo un gran amasijo de participaciones que todas tendríamos que mirar en el mismo sentido y estar en sintonía de aplicar el mejor juicio clínico de clinos, aquel reclinado, padeciente o paciente o paticente que acude con nosotros en un estado de desequilibrio de su salud, o sea, enfermedad. Esa construcción del juicio clínico requiere sistematizarse, requiere todo el tiempo un pensamiento indagatorio, requiere alejarse de los actos ritualistas o de los actos de fe en la información o en la fuente del conocimiento y bueno, nos requiere tener una visión, eso, principalmente inquisitiva, pero no escéptica necia, sino escéptica constructiva. Y de eso va la investigación clínica, permitirnos el avance en las ciencias de la salud, permitir que los descubrimientos que suceden en otros sujetos podríamos pensar o no, podríamos juzgar o no como aquello aplicable como un mejor tratamiento y mejora de calidad de vida o no a nuestros pacientes. Debemos contar con herramientas que nos permitan discernir entre el inmenso mundo de información que se genera día a día y que ya está disponible en esta área de la información, poder discernir lo que es verdadero de lo que no, y además de ser verdadero, lo que es aplicable de lo que no. Y esto en cuanto a estar frente al conocimiento ya construido, pero esa actitud clínica, actitud crítica frente al conocimiento disponible, también nos lleva a ser conscientes de qué conocimiento de lo disponible no alcanza a explicar por completo o resolver por completo nuestros requerimientos,
diagnósticos, terapéuticos o pronósticos. Por eso es decir que la investigación clínica da respuesta a preguntas clínicas realizadas a través del método científico. Hemos platicado otras veces de que el acto de la visita médica, el acto del abordaje de un paciente de primera vez, el acto de la atención de una situación de urgencia real, el acto de aplicación de una maniobra de RCP, por ejemplo, un acto quirúrgico, son todos ellos eventos en los que el pensamiento y el juicio crítico sí tendrían que estar alertas acerca de cuán verdadero o no, cuán efectivo o no, cuán preciso o no es aquello que aplicamos como conocimiento y descubrir aquellas brechas que no son tan claras para convertirlas en preguntas de investigación. Así es que esto que muestro como esquema general no es un esquema de opciones posibles, sino de una ruta que se sigue en la construcción del conocimiento. Si bien uno podría, por un funcionamiento, darle em, realce a uno u otro modelo, lo sugerido desde la perspectiva clínica, esta que nosotros cuando nos formamos como médicos concebimos como aquel continuo salud-enfermedad, como un proceso que sucede en el tiempo, una historia natural. De eso va la postulación de que el pensamiento del clínico o del médico es así, es en una línea de tiempo, en distintos planos de interacción de los elementos que constituyen el continuo salud-enfermedad. De allí el postular que, bueno, el enfoque arquitectónico entonces hace una hendidura en los fenómenos que se pueden estudiar, como fenómenos de causa-efecto o como estudios de proceso o prueba diagnóstica. Se basa en la descripción más apegada a los sucesos en la vida real, esos que vivimos junto o al pie de cama del paciente o en el consultorio, y tienen como función principal o alcance evaluar la calidad de los procedimientos cuando comparamos o analizamos las intervenciones o la aplicación de ciertas pruebas, hablando de los estudios de proceso o prueba diagnóstica. Entonces, el enfoque arquitectónico nos posiciona en la vida real y tratar de, en la vida real, identificar qué de los fenómenos causa-efecto que experimentamos en el día a día o qué de los actos diagnósticos que experimentamos en el día a día podrían dar fuente a un problema o duda de investigación. De allí, de tener ese mapa conceptual inicial, ya entonces uno pasa a una organización del pensamiento para jerarquizar la calidad y el tipo de información y los roles que se van desplegando y sucediendo a lo largo del tiempo. Esto, como enfoque metodológico, pues desemboca en darle forma o estructura a todo el proceso de indagación para poder responder a aquella pregunta que nos surgió en nuestra vida real como clínicos. Puede ser un ensayo clínico, un estudio de cohorte, un estudio de casos y controles o un estudio de encuesta o transversal. Son los cuatro enfoques generales y cada uno a su vez pues aloja distintas variaciones dependiendo de las maniobras, dependiendo de los estados basales de los sujetos o dependiendo de los distintos posibles desenlaces que se puedan eh, perseguir en el tiempo. Perdón, Por doctor. otro, Perdón, ¿sí? disculpa. Es que mandaron un mensaje a las 12:13 del aula que dice que no tienen audio. No sé si se puede verificar o se Vamos a continúa ver. y ya que se vea como tú indicas. No tengo idea Ya, de ya, si me ya, están ya, escuchando ahora. ya la volvimos a escuchar. Es que no teníamos audio, pero ya vino informática. Están viendo si nos cambian las bocinas, pero ya lo escuchamos. Ok, vuelvo a empezar. No, ¿verdad? No. Yo creo que no. No, adelante. Suficiente, dicen. Bueno, el enfoque por objetivos tendría que perseguir una duda muy particular. Si uno se enfrenta a una controversia diagnóstica, prueba rápida contra PCR, resonancia magnética contra electroencefalograma, por ejemplo. em,
no lo sé, alguna prueba o panel diagnóstico genético contra una exploración física exhaustiva, por decirlo de alguna manera. Cualquier controversia diagnóstica, pues se tendría que constituir como el objetivo de un proyecto. Cuando hay un objetivo, tendría que buscar su acomodo en alguna de estas características para considerarse un proyecto que está dentro del campo de lo clínico, o sea, una controversia diagnóstica, una controversia pronóstica en cuanto a ciertas intervenciones, ciertas características de los sujetos que los llevan a uno u otro pronóstico, o controversias terapéuticas, no solo en cuanto a que un fármaco sea superior a otro o una técnica quirúrgica sea más eficiente que otra, sino también en cuanto a que ese mismo fármaco pueda tener suficientes elementos de seguridad o no. No todo es la efectividad de la intervención terapéutica, sino su seguridad. Y bueno, en cuanto a factores de riesgo, pues qué de las características alrededor de un fenómeno patológico cobran más o menos relevancia en distintos momentos de la historia natural de la enfermedad, pero sobre todo, en qué medida esos factores de riesgo podrían ser modificados por uno dentro del equipo de salud. Al final, como ven, es seguir hablando de la historia natural de la enfermedad, de la interacción entre el sujeto y su ambiente, em, y que estas interacciones pues puedan precipitar un desequilibrio que tiende al sujeto hacia la enfermedad o que lo mantienen en un estado saludable en general. Cualquier situación no prevista, no descrita o desconocida puede ser susceptible de contestarse a través de un proyecto o protocolo de investigación. Y bueno, el plan justamente ahorita es dejar en este mapa general la idea de que no son cosas distintas, sino más bien es una sucesión de ideas o elementos del pensamiento que de la vida real nos trasladan a la posibilidad de convertir eso en un conjunto de datos que en una relación demostrada matemáticamente toman su lugar como verdad explicativa a esa pregunta. Las características básicas que uno podría pedirse a sí mismo como investigador para considerar que está frente a un problema de investigación, una pregunta que tendría que responderse con un proyecto de investigación, es que haya una maniobra clara y que ésta pueda imponerse o no, es decir, que se pueda experimentar controlando la maniobra o que simplemente uno tome el rol de observador en cuanto a aquellos que fueron expuestos o no a una maniobra sin que uno controlara esa condición. La segunda premisa es que haya posibilidad de seguimiento o no al paciente a través del tiempo. Uno como investigador es el que decide si es a lo largo de un proceso histórico que hará un número X o Y de observaciones o si es solamente un punto, posarse en un punto de esa historia natural para poder tratar de describir y de comparar los elementos que conforman esa fotografía para lanzarse a hacer inferencias o asociaciones. El tercer elemento que hay que considerar es la Sí, direccionalidad. André, te interrumpo un momento. Fíjate Sí. que la presentación está fija en la cuarta diapositiva, no sé si es correcto, desde hace rato, donde dice cómo respondemos la pregunta de investigación. Mm, ¿Cómo respondemos la pregunta? Yo creo que hay alguien exponiendo en mi lugar porque no he llegado a esa diapositiva. Qué extraño. Vamos a ver. Debería decir investigación clínica. Sí, Sí, ahí está. chispas. Bueno, no lo sé. Es disfuncional esto. Daniel, ¿podrías decirme si se ve ahora la diapositiva de enfoque, en donde hay una cajita azul con lo que dice Sí, arquitectónico? Eso se sí, ve. ahí.
¿Eso Sí, se escuchó cuando lo expliqué y se vio cuando lo expliqué? no, todo el tiempo se vio la otra diapositiva de cómo se Esta, contesta la pregunta de investigación. qué extraño. Bien. Enfoque arquitectónico, la vida real. Enfoque metodológico, los cómo. ¿Cómo organizamos eso que en la vida real nos parece que es una pregunta o una brecha del conocimiento en la vida real? Y enfoque por objetivos es sobre todo si hay una controversia específica en algún campo del diagnóstico, pronóstico, tratamiento o factores de riesgo. Solo para parafrasear, aprovechando la imagen, todo lo que ya dije antes y que tenía que haberse grabado. Decíamos que para que nosotros digamos que tenemos material suficiente para poder plantear un proyecto de investigación que responda a esa que es una pregunta de investigación, tendríamos que poder identificar si hay una imposición o no de una maniobra para decidir si haremos un proyecto de tipo experimental o observacional. Tendríamos que decidir si es posible o es requerido hacer un seguimiento o no del paciente en cuanto a que el fenómeno que estudiamos sí cobra relevancia y cambios con el paso del tiempo, o hay un gradiente de aplicación o exposición de las maniobras o de los factores, eh, y eso pues definirá que tenemos que hacer un estudio longitudinal. Pero si es suficiente con posarnos en un punto de la historia natural para tomar una fotografía, una panorámica, y tratar de establecer asociaciones que expliquen por qué esa panorámica se ve así, pues es un esfuerzo o un estudio transversal. El tercer elemento es definir la direccionalidad de la obtención de la información. Esto es en cuanto a factibilidad y a tiempo con el que se disponga. Si la recolección o lectura de la información será en sentido del avance del tiempo, pues es prolectivo, y lo retrolectivo o retrospectivo alude a que justamente tenemos que basarnos de fuentes de información que sean fidedignas, consistentes, exhaustivas, suficientes. Todas esas características de los elementos que utilicemos para reconstruir el pasado son elementos con los que tendríamos que buscar certeza. El cuarto elemento es buscar o no la asociación entre dos variables. Es decir, si la intención es tomar la panorámica y ponerla allí, pues ese es el primer paso, es describir las características y ser lo más exhaustivos. ¿Pero por qué ser lo más exhaustivos al describir una panorámica? Pues porque el siguiente paso en el pensamiento es tratar de explicar por qué esa panorámica es así y no de otra forma, asumiendo que uno toma una panorámica pensando en un desenlace, ¿no? Pum, tomaré una fotografía al egreso de todos los operados de cardiopatía no complicada. Esa panorámica de salida nos podrá mostrar a chicos con más o menos desnutrición, chicos con más o menos palidez o chicos con unos que sonríen y unos que no. El por qué unos sí y otros no es lo que tendría que llevarnos a preguntar si hay diferencias entre esos sujetos que salieron en la fotografía, y entonces nuestro intento de comparar los elementos que están allí es lo que convierte algo descriptivo en algo inferencial. Comparativo o comparar, pues es uno de los primeros elementos inferenciales que pueden aplicarse. Medir la ocurrencia del desenlace, pues tendría que uno traerlo ya a la mente en cuanto a qué caracterización numérica le va a dar al fenómeno, pues también dependiendo de todos los puntos anteriores. Si a lo largo del tiempo va a hacer un recuento, pues es un estudio de incidencia, o sea, todo lo longitudinal nos da datos de incidencia, y aquello transversal de una sola oportunidad nos permite estimar la magnitud de un fenómeno en un momento dado, pero no en un periodo de tiempo. Eso es un estudio de prevalencia. Así es como entonces queda el esquema general de cómo organizar el pensamiento partiendo desde una experiencia clínica para eh, plantear un proyecto de investigación. En el enfoque o modelo arquitectónico no hay nada que un médico, todos somos médicos o alguien de las ciencias de la salud, si nos acompañan otras disciplinas, eh, que algún profesional de la salud sensato no sepa o no pueda entender. Esa es la importancia de tratar de hacer el enfoque clínico, es decir, hablar en términos de semiología, en términos de diagnóstico, de tratamiento,
de pronóstico, todo aquello, todas las características con las que día a día ustedes presentan en el pase de visita al paciente, son esas variables que tendrán sus particularidades, pero es parte del lenguaje coloquial del equipo de salud. La aplicación del diseño arquitectónico nos permite desmenuzar ese fenómeno de causalidad, recrear nuestra práctica clínica y ver qué es lo importante, lo que siente el paciente, lo que siente uno como médico en cuanto a incertidumbre frente a prescribir o no una prueba diagnóstica, poner o quitar un tratamiento. Todas esas preguntas, si no hay conocimiento que las respalde, son preguntas de investigación. Cualquier pregunta de investigación comparativa puede ser abordada desde este enfoque a partir de la identificación de sus componentes. Un estado basal, lo hemos tratado de esquematizar otras veces con sus ejercicios de pregunta de investigación, un estado basal o caracterización general, una maniobra, que puede ser un tratamiento, una cirugía o una exposición a algún o un grupo de factores de riesgo y un desenlace clínico relevante. Una vez que se tiene este diseño arquitectónico, habrá que plantearse cuál es la manera ideal de recolectar la información y no solo ideal, sino factible. ¿Cuántas mediciones podemos hacer? ¿Con cuánto tiempo disponemos? ¿De qué recursos disponemos? Para hacer maniobras solo observacionales, ¿podríamos experimentar o no? ¿Cómo vamos a recabar la información? Decíamos, ¿son confiables nuestras fuentes o no? Así es como la propuesta es que trabajen desde ya aquellas preguntas que han ido tratando de formar, de tomar forma allí con ustedes, darles este orden a sus componentes. Un estado basal que en su demarcación diagnóstica, si recordamos los fundamentos que en la Escuela de Medicina nos enseñan sobre criterios de inclusión, exclusión o eliminación, allí yacen los elementos en la demarcación diagnóstica. Cuando te dicen, ¿qué diagnóstico tiene el paciente? Bueno, pues el paciente tiene un síndrome hemofagocítico. Esa es su demarcación diagnóstica. Y eso lleva implícitos elementos que si no los tiene no es un hemofagocítico y entonces no va a ser parte de tu población de interés. De ahí la importancia de que estos términos sean parte de aquello de lo que hablamos. Demarcación diagnóstica entonces delimita el universo del trabajo. Estas viñetas se ponen en tinta más pálida respecto a, por ejemplo, universo de trabajo. Comunidad de procedencia, bueno, es un ejemplo en realidad para un estudio ecológico, pero allí está alojado el tipo de paciente, los proyectos que hemos revisado, pacientes con defectos congénitos de la vía urinaria, pacientes con síndrome de Down de tal genotipo, o pacientes con malformación anorrectal, pacientes con diabetes tipo 2 o pacientes con leucemia. Bueno, esa condición es la que los define como sujetos de interés y hay otros elementos que tendrían que acompañar esas características porque son aquellos elementos constantes en los sujetos que los definen como incluibles. Esas no son variables, son características que deben estar allí para que el sujeto sea parte del equipo que se observa o sobre el cual se va a plantear una experimentación. Y la estratificación pronóstica son todas esas características que también adquirirán su etiquetita de variables que podrían modificar o distorsionar sin sacar del modelo de la causa al efecto, podrían variar o distorsionar la magnitud o la llegada a tiempo o a destiempo a ese desenlace. También se le llama análisis estratificado. Ayer realizamos un proyecto en el que los grados de, um, de alguna condición, sea enfermedad renal o los tipos de malformaciones de atresia duodenal. Hay 4 categorías morfológicas. Bueno, la verdad es que la categoría 1 no va a tener una historia natural igual que la categoría 4, pero al final estructuralmente son elementos dismorfológicos del duodeno. Así que eso se puede hacer por análisis estratificado y tendría que quedar aquí claro. Es parte del sujeto, es parte de sus características, pero allí hay una variación que sí podría modificar el desenlace de interés y ya es decisión del investigador
si se restringe a una u otra de las capas o estratos que en su definición los pacientes presentan, si hace un análisis estratificado o si solo se concentra en aquel estrato que es el de preocupación porque está teniendo desenlaces inesperados o poco conocidos o atípicos. La maniobra entonces es, al decir maniobra uno podría decir, pues es lo que le haces con tus manos a algo, algún proceso, fenómeno, sujeto. Como maniobra es estar expuesto a, y no necesariamente uno como investigador tiene que planear una maniobra, sino la maniobra puede ser observar el grado o no, la presencia o no de un factor al cual el sujeto está expuesto. Es decir, no, uno podría a simple vista decir, pues esto de estado basal, maniobra, desenlace solo obedece a aquellos estudios en los que hay una maniobra, o sea, hay un experimento, y entonces así se vería lógicamente. Si entendemos maniobra como, sí, control de la exposición a algo o solo observación de la exposición a algo, pues es justo como termina aplicándose a todos los posibles modelos metodológicos. Cuando habla uno de exposición o de un tratamiento específico, de una cirugía o técnica quirúrgica, sí tiene que hacerle un zoom en distintos grados para saber si la calidad o las variaciones que esa maniobra pueda tener distorsionen o no, magnifiquen, aceleren o retrasen el desenlace que es de nuestro interés. Entonces, todo esto se trata de ir calibrando los componentes para que ese hilo causal que estamos tratando de trazar entre una condición basal con ciertas características, una maniobra o posible causa que provoque un desenlace, tengan una trazabilidad lógica, plausible, con un gradiente bien demostrable. Se les llaman atributos de causalidad. Entonces, bueno, de ahí la importancia de que en el diseño de este dibujo, de este mapa mental, de lo que es un fenómeno de causalidad, podamos crear en nuestra mente esta panorámica para no perder detalle de em, los hilos con los que están tejidos cada uno de estos elementos, los sujetos en su estado basal, la posible maniobra de intervención o de exposición que presumimos precipita el desenlace, y ya al llegar al desenlace, pues es tratar de definir, les decía, por ejemplo, en términos terapéuticos, bueno, si hay igualdad em, del resultado, o si hay una igualdad em, en términos de cómo se define ese desenlace al comparar dos grupos, por ejemplo, ¿no? Aquí sí hay que asegurar que los grupos son comparables, que las maniobras se controlaron, si se está comparando entre dos grupos, para poder atribuirle a esa un desenlace. Aquí sí hay que asegurar que el tiempo en el que se estudió el fenómeno sea igual o equitativo entre los grupos a compararse. Si bien en un estudio comparativo tratamos de demostrar diferencias explicadas por la exposición a algo o por alguna intervención, esas diferencias se tienen que postular para grupos que al final son prácticamente iguales y son solamente diferentes o idealmente solo diferentes en esa que es nuestra variable de interés. Em, bueno, de eso va la idea general de lo que es un diseño arquitectónico y cómo es que trasladamos esta esquematización de nuestra vida diaria en la clínica a un modelo metodológico que son como los términos más conocidos. En estudios de causa y efecto hay que tener claro que el estado basal eh, es en el tiempo precedente a la supuesta maniobra y que el resultado es siempre posterior a esa supuesta maniobra. O sea, eso debe estar claro y demostrable. Em, este modo analítico, este modo inferencial de ver un fenómeno causal, desde luego no aplica para estudios descriptivos. Decíamos hace rato, el tomar una panorámica para describirla es solo el preámbulo para tratar de decir por qué es así, no solo cómo es, sino por qué es así.
y ahí es donde uno aplica el pensamiento eh, inferencial. Si uno hace una comparación de un tratamiento contra otro, debe ser crítico en cuanto a qué resultado es aquello que va a buscar como posible resultado explicado por esa maniobra. No podría ser el recuento celular o el margen quirúrgico libre de células tumorales es 2 centímetros más grande y en el nuevo fármaco es 8 centímetros más grande, porque probablemente eso no le represente al paciente más tiempo de supervivencia o mejor calidad de vida o menos dolor o más facilidad de recuperación post quimioterapia. Entonces, en los desenlaces sí es muy importante que si bien estamos analizando un fenómeno causa-efecto, nos posemos en efectos que sean sentidos por el sujeto en estudio. A propósito de que ya hablamos en alguna clase anterior de que hay preceptos regulatorios y éticos que nos llevan a tener que construir conocimiento en el que conocimiento cuya aplicabilidad sea en el campo de la vida real, que es donde surgió la pregunta o inquietud de investigación. Decíamos que hay una hendidura general. Daniel, ¿vamos bien o me quedé en la diapositiva 1 otra vez? ¿Sí avanzó? Ahí vamos bien. Súper. Decíamos que hay una hendidura inicial, estudios de causa y efecto y estudios de proceso. Este es un paréntesis porque prácticamente nadie de los compañeros de primer año ha hablado de una prueba diagnóstica como su inquietud. Pero bueno, esta es la segunda categoría de estas dos, causa-efecto o estudios de proceso, que nos llevaría a hacer estudios en los que cuestionamos si una nueva técnica diagnóstica o prueba diagnóstica podría ser superior a una prueba estándar de oro. El que sea superior igual no significa que diagnostique con mayor precisión, es decir, en términos de sensibilidad, de especificidad, valores predictivos positivos, negativos, razones de verosimilitud sea mejor solamente, sino probablemente sea igual pero más barato, o sea igual pero más rápido de aplicar, o sea igual en eficiencia diagnóstica pero menos doloroso. Entonces, en esos términos tendría uno que plantear a una técnica o proceso diagnóstico como una técnica innovadora y entonces hacer su acrónimo de búsqueda, el tipo de sujetos que deben estar dentro de todo el espectro de la enfermedad posible que sea diagnosticable por una prueba estandarizada o estándar de oro y compararla con nuestra I de innovadora. Nuestra prueba innovadora es aquella que postulamos tendrá un mejor desempeño. ¿En qué términos? Los que mencioné. La S de sensibilidad, de especificidad y sus valores derivados. Por eso es que se deja ver aquí en las etiquetas rojas ese acrónimo PIES, que es el homólogo del acrónimo PICO en los estudios de causalidad, paciente, intervención, comparación y outcome. En este caso es paciente, intervención, prueba innovadora, Golden Standard y ese de sensibilidad. Se llaman diseños secundarios o de integración a la actividad trabajo de investigación documental. Los estudios de revisión, esto no es que no sea investigación, sino es un ejercicio de investigación documental que lleva por una ruta distinta a aquella que se llama protocolo de investigación clínica, pero muchas veces este tipo de ejercicios de investigación documental, que se llaman secundarios porque recogen la información de documentos originales para amasarla y hacer un análisis fusionado de todos estos datos de orígenes distintos, en tiempos distintos, pero con cierta similitud, como para formar parte de una masa crítica de datos más grande y darnos inferencias sumatorias. Esos son los metaanálisis y las revisiones sistemáticas, las famosas guías de práctica clínica, las revisiones narrativas o los análisis económicos.
Nada de esto es exhaustivo, único e incuestionable. Son ejercicios compilatorios y analíticos. Es un poco lo mismo. Se hace el ejercicio compilatorio en una revisión narrativa porque no hay un análisis profundo o riguroso, pero ya una revisión sistemática no solo hace una compilación como las narrativas, sino un análisis riguroso de los datos, vuelve a cruzar y a cuestionar los datos para saber si se pueden generar medidas de asociación o estimaciones que vuelvan más consistente la verdad que persiguen. Entonces, bueno, estos son ejercicios que decía al principio, son muchas veces fuente de nuestro conocimiento, aquello que consideramos como la verdad más vigente o mejor explicada de los fenómenos que estudiamos, pero que tienen este tipo de instrumentos, como todo nuestro conocimiento en sí, pues que las verdades pierden vigencia conforme el tiempo pasa en muchos de los fenómenos clínicos. No estoy diciendo en todos ni para siempre, pero hay muchas verdades que expiran y de allí nuestra necesidad de desarrollar nuestro pensamiento crítico. Creo que esa era la diapositiva que en algún momento se había desplegado. ¿Cómo respondemos la pregunta de investigación? Pues en un orden, valorar, saber valorar la calidad de la información. Tendremos la próxima semana una charla con el doctor Soto Mota acerca de cuándo creerle y cuándo no a un artículo. Saber qué es la calidad de la información. No todo es el enfoque de medicina basada en la evidencia. Ya hablaremos justamente de si cuando pretendamos elaborar un proyecto que responda a una pregunta, tendríamos que aspirar a un ensayo clínico como la cúspide. Bueno, no necesariamente, porque hay estudios jerárquicamente inferiores que pueden explicar perfectamente el fenómeno causal o la controversia diagnóstica que nos estamos enfrentando. Aquí tampoco es ni acreditar ni desacreditar a un ensayo controlado como la cúspide de la ciencia médica, sino darle su justo lugar. No es una pirámide lo que se planea ahora, sino un plano de herramientas de las que uno puede echar mano en distintos momentos. Em, Tendríamos que ser conscientes de los sesgos y para eso nos sirve el diseño arquitectónico, justamente para identificar sesgos que se llaman de susceptibilidad o ensamble, sesgos de ejecución de la maniobra o sesgos de transferencia de la información al momento de documentar los desenlaces. Por eso otra vez la importancia de mantener en la mente el diseño arquitectónico de cualquier proyecto, que al final sí, en lo textual tomará forma de alguna de estas cuatro posibles filas: ensayo clínico, cohorte, casos y controles o encuestas. Y como ven ustedes allí, nuestros roles pues son variables. O somos experimentadores o somos solo observadores. O decidimos varios momentos explorar el fenómeno o solo decidimos un momento de aproximación. O lo hacemos en tiempo real o lo hacemos en tiempo pasado y en fuentes confiables. O comparamos o solo describimos. O medimos en términos de incidencia o proporciones o prevalencia. Y de manera general, pues se resume así el tipo de proyectos con los que contamos. Ya está casi por agotarse nuestra hora. Las siguientes diapositivas son un ejemplo de cómo, por ejemplo, un... quitar esto. Este modelo general, con sus tres partecitas, estado basal, maniobra y desenlace, eh, modifican la direccionalidad del análisis, pero no modifican el que deje de estar presente algún elemento. Están siempre presentes en los estudios de causalidad y ya nos permiten ver si el sentido en el que se recoge la información o el sentido en el que queremos analizar, si partiendo de los efectos tratamos de buscar algún conglomerado de posibles causas y de estas causas, cuáles son más importantes, cuáles son necesarias e imprescindibles, cuáles son apenas suficientes.
cuáles solo son acompañantes o componentes, pues eso lo decide uno al tratar de explicar en teoría cuál sería la lógica de este fenómeno causal. Esta es una diapositiva importante para ubicarnos en dónde estar y saber que la brecha entre lo descriptivo y lo comparativo es una simple decisión del juicio clínico. ¿Hay que mostrar las características de una panorámica? Sí. Hay que contarlos, categorizarlos, diferenciarlos para explicar el por qué es así. En el por qué es así es donde uno compara todos esos datos que ya organizó en cierto orden, pues tratar de establecer una comparación que tenga que ver con un posible desenlace. Ese es el ejercicio que queremos acompañarles a construir en su intento de explicar aquel fenómeno que les asaltó la curiosidad. Decíamos ya en la medición de la ocurrencia del desenlace, esto es un desplegado de lo último que resumimos en la tablita, y ya iremos desglosando el estudio particular de cómo es que el diseño arquitectónico es un mapa mental que explicaría cualquier enfoque metodológico y que la ventaja de aplicarle este filtro de visión de nuestro modelo metodológico es no perder de vista datos que en la vida real podrían interferir o no, o facilitar o no ese desenlace o variable dependiente que nos interesa investigar. Ujú. Decíamos hace rato que los ensayos controlados aleatorizados podrían, y de hecho están en la cúspide en cuanto a la complejidad y logística desplegada para hacer un estudio o un modelo que explique un fenómeno causal. Pero hay cosas que se explican por sí solas y que no tendría que uno decir, bueno, es que por rigor tendríamos, por ejemplo, que hacer un ensayo clínico en el que tires a los sujetos de un avión y a unos sí les pongas paracaídas y a otros no. Es decir, no necesariamente hay maniobras que puedan ser cuestionadas en su efectividad por efecto o por argumento de un ensayo controlado aleatorizado. De allí otra vez el hecho de que ser realistas con el día a día de nuestra experiencia clínica, así sea en nuestra etapa formativa, nos tiene que llevar a darle también sentido común a nuestros planteamientos. O sea, no fumarnos tanto con nuestros planteamientos, ni perdernos en una molecularidad que a veces es muy difícil y que es fascinante en ciertos momentos, pero a veces es difícil atraerla hacia una realidad vivida o sentida por el beneficiario de nuestro proyecto, que es nuestro participante, nuestro paciente pediátrico. Entonces es también parte del no ceder a esa tentación de sí volvernos tan moleculares y decir marcadores, indicadores, no sé, componentes organélicos, componentes subcelulares, subteloméricos. Sí existe todo un campo que es llamada investigación biomédica, antes básica, em, con el que, por cierto, tenemos que tender puentes de traslación o implementación de ese conocimiento hacia nosotros como clínicos que estamos día a día a pie de cama y a la mesa del escritorio, traduciendo mucha de esa información que a veces no logra tomar forma ni consistencia, pero la traemos y la aplicamos en la vida real y a veces no con los mejores resultados si no ha tenido la curación adecuada de esa información para poder ser trasladada al escenario clínico. Así es como estas las voy a pasar rápido porque les decía que haremos una revisión de la anatomía particular de cortes, casos, controles transversales con el filtro o el prisma del diseño arquitectónico, em, para no separar estos enfoques em, en su momento y de preferencia con cada uno de los proyectos que ustedes puedan ir precipitando. Es otra vez la invitación a que se sienten a plantear su pregunta de investigación. Es el día que no me ha llegado ninguna pregunta de investigación.
No dejemos que el tiempo nos gane y que la prisa nos haga abreviar las cosas. Yo creo que estamos en un buen momento para poder darle seriedad a este compromiso y que no sientan que ese paso entre lo descriptivo y lo analítico, comparativo, inferencial, que termina siendo lo mismo para fines de este curso, sea aquello a lo que le huyan o que les va a representar una sobrecarga del pensamiento, del tiempo y del ánimo. Créanme que no va a ser así. La tarea para este punto es encontrar un trabajo original que se parezca a tu idea de investigación, tuyo, doctora, tuyo, doctor, trazar el diseño arquitectónico, cómo alcanzaran a procesar esta información. Les compartiré el artículo que dio pie a esta presentación para que revisen y caracterizar metodológicamente ese trabajo que elegiste. O sea, irse a la literatura y decir, yo quiero hacer un trabajo muy parecido a este porque es aquello que me preocupa sobre los cardiópatas, los niños con encefalitis, con Guillain-Barré o los niños con POMPE. Ok, ¿cuál es el diseño arquitectónico de ese artículo que encontraste que fue de su interés? Trata de dibujarlo. Y ahora caracteriza metodológicamente, si recuerdan la tablita, esta, tómate foto, se la subo ahí al chat. Esto es caracterizar a un estudio. Si se acuerdan, por ahí o han visto presentaciones de sus compañeros de segundo o tercer año, así es su caracterización. Pues se trata de un estudio experimental, longitudinal, prospectivo, comparativo, de incidencia, de bla, bla, bla. Esa es la caracterización. ¿Cuáles son sus elementos del investigador, momentos, temporalidad y lo que harás con tus grupos de análisis? Entonces, por favor, trabajen en esta tarea y en la previa la necesitamos como material de trabajo. Eso es lo que va a ir desenvolviendo el proyecto que ustedes tienen como tarea principal. Y bueno, cerramos aquí la sesión. Quedan, creo que 10 segundos. Quedan unos 5 minutos. Si alguien tiene alguna inquietud o tarea, voy a bajar al aula para recoger la lista de asistencia antes que se vayan. Cerramos aquí la sesión y si hay tareas que entregar, comentarios, con todo gusto estoy con ustedes en minuto y medio de los 4 que nos quedan.